Buenos días, Dios nos bendiga en esta mañana. Hoy voy a hablar del evangelismo. Dice en Mateo 28, del versículo 19 en adelante, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarde todas las cosas que he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. El término griego keringa se utiliza en diferentes lugares de las Escrituras. Lleva el sentido de proclamar, predicar, divulgar una noticia, un suceso, una experiencia, una enseñanza expresa de la idea de comunicar o de dar a conocer. La comunicación es uno de los medios más importantes de todas las reglas éticas y funcionales de nuestra sociedad. Los apóstoles y los primeros discípulos, siendo impactados por la persona de nuestro Señor Jesucristo, impregnados de su mensaje y sus enseñanzas y su ejemplo, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. El mensaje de Cristo fue creído y vivido como una experiencia de fe viva y auténtica, y como resultado iban anunciando los demás el Evangelio de Jesús, a todos los demás el Evangelio de Jesús, anunciaban a todas las personas el Evangelio de Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hace una reflexión clara a todos los creyentes, a todos los cristianos, a nosotros mismos en el día de hoy, porque todo lo que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10, 13, 14. La predicación conlleva tres vías, las cuales dirigen a la salvación. La predicación conlleva esas tres grandes vías, que es el escuchar, el creer y el invocar al Señor. Sobre la base de su obra en la cruz del Calvario, pero para que se origine este proceso tiene que haber quien le presente el mensaje cristiano. Hay cristianos que permanecen en silencio, entonces ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Hay una gran necesidad de predicar al mundo quiénes somos los cristianos y qué es lo que creemos. Denunciar con amor el pecado y en este caso, pues, con justicia la salvación para todos los perdidos. Avisar del destino final que le aguarda a la humanidad que vive sin Dios. Advertirles de la realidad de un juicio final y comunicarles la buena noticia de la salvación. Seguidamente, poder presentar un proyecto de vida que dé sentido y orientación al ser humano y conforme a los principios que el reino de Dios establece. Todo cristiano debe ser un predicador, un heraldo del cielo, un pregonero del cielo o del reino de Dios, ser testigo de Dios para Dios. Si por alguna causa no nos interesa ganar alma para Cristo, será señal de que no le estamos sirviendo de manera completa o debidamente. El mundo, el mismo apóstol Pablo dice: vosotros sois testigos, dice el Señor en Isaías 43:10. Todo cristiano se puede convertir en un mártir en la medida que da el testimonio del amor de Dios. El mismo apóstol Pablo nos dice y expone: conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. El hombre que conoce la verdad de Jesucristo, que ha creído en su palabra, que ha sido favorecido de la salvación, no quedará sin el deseo de poder comunicar el mensaje a otras personas. Aquellos que hemos sido los beneficiarios de la salvación no podemos dejar de comunicar pues a los que nos rodean, y los cristianos tenemos algo importante que ofrecer a este mundo,
y está al alcance de todo aquel que pueda oírlo, que pueda recibirlo. Pues es, como hemos dicho, la predicación del Evangelio. La Biblia es la voz de Dios y a través de ella su mensaje podemos anunciar con nuestros labios y también con nuestros corazones que hay una verdad absoluta que es Dios, que hay un solo camino que es Cristo, quien murió por todos nuestros pecados, pero también resucitó con poder y con gloria y que ahora vive para interceder eternamente por cada uno de nosotros. Olvidamos que el Dios eterno en muchas ocasiones, como el llamado que hizo nuestro Señor Jesucristo, venid a mí, o sea, todos los que estáis cargados y descansados. Pero el término venid a mí es por eso que las buenas nuevas todavía siguen vigentes para esta sociedad y se debe, y si no se predica, el destino de las personas es la condenación eterna. Que millones de personas que padecen ante Dios llegarán al gran juicio final. El cristiano no puede callar ante este suceso tan desolador, y como menos cuando sabe que existe un cielo que abre las puertas de forma gratuita por medio de nuestro Señor Jesucristo. A cada una de las personas de este mundo no podemos esconder con nuestro silencio la grave enfermedad o el cáncer, por decirlo de alguna manera, que padece la humanidad por causa del pecado. Por eso es preciso entender que la predicación primeramente tiene como objetivo mostrar la caída del hombre, en la que está inmerso el pecador, el mal que hay en su corazón. Pues si la persona no es consciente de su pecado y de su mal obrar, de su alejamiento de Dios, ¿cómo van a convertirse si la persona no conoce que están alejada de Dios? En primer lugar, había que mostrar que sus heridas deben de ser sanadas en la medida que dan cuenta y sientan en ellos la necesidad y que vean verdaderamente que se sienten heridos espiritualmente, que están heridos espiritualmente, y también que no experimentan de alguna manera que ya están condenados y están destituidos de la gloria de Dios. Tampoco pueden aceptar a Jesús como Señor si primero no saben que están en la esclavitud del pecado, deseando la liberación, pues en este caso del mundo. El salmista da la idea que por tanto confesaré mi maldad y contristaré de mis pecados. La predicación de la buena noticia siempre tiene que ir precedida de las malas noticias. Antes de dar una buena noticia, debemos de dar la mala noticia, la situación en la que se encuentra el hombre, como ya he dicho anteriormente, corrompido, destituido y apartado de la gloria de Dios. La predicación tiene que ser igual, en primer lugar, mostrar la miseria en que la humanidad se halla inmensa, el pecado por el cual el hombre agoniza, el error que desvía a las personas del verdadero camino trazado por Dios es, en este caso, el que no podemos nosotros acallar. Ni sentir ninguna compasión por las almas. Se muestra en las páginas de la Sagrada Escritura que si no anunciare el Evangelio de Cristo es urgente. Familia de Cristo, es urgente y ya no hay tiempo que perder, es cuestión de vida o de muerte, podríamos decirlo de alguna manera, porque no estamos bien. Conocemos a personas que se están muriendo y se están yendo sin Cristo y las hemos tenido muy cercanas a nosotros. Hoy es día de la buena noticia de salvación y no debemos de callar de este mensaje que tan gratuitamente nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. No estamos haciendo bien. Hoy es día de la buena noticia y no callamos su muerte, no callamos de su resurrección. No obstante, estamos haciendo bien si predicamos la palabra de Dios. Quizá la conciencia de Dios o la conciencia humana nuestra se ha perdido, pero también la conciencia de que hay que
de que hay un adversario, que es enemigo de nuestras almas, y ese es Satanás. Satanás es el cual anda alrededor nuestro influyendo con su poder para que no testifiquemos de Cristo. El diablo conoce nuestras debilidades y sabe cómo frenar la obra de evangelización. Tengamos pues en cuenta que es un gran estratega el diablo y que no debemos de ignorarle. Su influencia en nosotros pues tenemos una lucha constante con él, pero no es contra hombres, sino contra las entidades y las maldades de las dimensiones del cielo y de las dimensiones de todo lo espiritual. El influjo de las huestes de maldad se unen a nuestra propia naturaleza pecadora. Es el único esfuerzo que reduce la obra de Dios. De ahí que se produzca el silencio y la falta de ánimos. Los temores internos, el diablo conoce perfectamente nuestra humanidad, nuestra debilidad y ha aprendido muy bien las tácticas más eficaces para poder hacernos enmudecer y callar nuestros labios. Estemos siempre alerta ante su incesante insistencia del diablo de querer hacer que no hablemos la palabra de Dios, porque sin duda es porque el mundo ya está condenado y Satanás lo sabe, y tal vez en este caso el momento de echar una mirada en el tiempo y observar el fervor que tienen los cristianos, un fervor guerrero, un fervor con celo de ir a predicar la buena nueva de salvación, de ir a predicar que Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, y así fue necesario que el Cristo padeciese y que en su nombre se anunciara el arrepentimiento y el perdón de pecado a todas las naciones. Lucas 24:37. Así que no es nuestra responsabilidad proclamar a los muertos. No es también nuestra interés, nuestra preocupación es predicar al hombre sin Cristo. No es esta nuestra obligación. Si hemos detenido la libertad, no deberíamos ofrecérsela a los esclavos. Si nosotros hemos tenido la libertad, ¿por qué no se la ofrecemos a los esclavos que están en el pecado? A esos esclavos que están en el pecado. Pues el mundo está necesitado y condenado, y necesita urgentemente quien le enseñe y quien vaya a él. Isaías decía, pues, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En Isaías 6:8, y dice, este habló al profeta Isaías, como nos dice a nosotros, heme aquí, envíame a mí a predicar la palabra a este mundo. El Señor escoge a algunos cristianos para labores específicas, pero hay que notar que el Señor prefiere cristianos humildes, cristianos que lleven adelante las misiones pequeñas que sean importantes también, pero también prefiere escasos misioneros, pero con ocupaciones grandes. Por eso todos nosotros, sin distinción, somos misioneros. Nuestra labor es buscar al hombre perdido que vive sin Dios y sin esperanza. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas, pues a su luz admirable, dice 1 de Pedro 2:9. Los cometidos importantes por el cual el cristiano ha recibido una nueva posición en Cristo es el de anunciar. Y este es el privilegio que tenemos nosotros y la responsabilidad de toda la iglesia de nuestro Señor
Jesucristo. No podemos andarnos con rodeo. Las personas necesitan la salvación, no importa su condición social, la edad, profesión o religión. El mensaje de la Escritura para el hombre pecador es claro y sencillo, y eche dar testimonio. Dios nos ha hablado y nos ha dado la vida eterna. Es muy sencillo, con 2 palabras. Y esta vida está en su Hijo, que es su único, que es Jesucristo nuestro Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, está muerto en su delito, pecado. 1 de Juan 5, 11, 12. El Evangelio debe ser expuesto a toda criatura, aunque sea rechazada por la mayoría de las personas que más nos escuchen. Nuestra obligación es cumplir con la responsabilidad de predicarlos a Jesús como muerto y resucitemos. Despertemos el llamado del Señor y cumplamos lo que dice las Escrituras. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la buena nueva de salvación. Hoy es el día aceptable de salvación. Hoy no, mañana pues no existe causa o motivo o excusa para justificar nuestro silencio delante de este mundo que enmudece. Es verdad que hacemos pocas campañas, pero a nivel personal debemos de hablar más también a las personas de hecho. Dice que el mandato de Jesús, cuando entró y vio al endemoniado Gadará y lo libró de todos sus pecados, le dijo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale con grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de Dios. Se halla en Marcos 15, 19. Excusas diversas eran ofrecidas al mismo Señor, pero su llamado seguía siempre firme. Les dijo Jesús: sígueme, y él le dijo: entierren a los muertos tú y ve y anuncia el reino de los cielos. Este es el cometido del cristiano, predicar el Evangelio a toda la criatura. Con frecuencia ocurre que los inconvenientes y los obstáculos que encontramos en nuestro caminar diario nos impide dar el paso necesario que debemos de dar, el tener que ir contra la corriente de nuestra sociedad, el soportar el menosprecio de los demás, el enfrentarte con el rechazo del mundo, las tribulaciones y persecuciones que sufren los que viven en países que no son, que son cristianos, pero que no profesan la fe cristiana en el mismo país, sino son musulmanes, por ejemplo. Ante eso, dice el Señor Jesús: el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de hecho se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Por eso hay que predicar la palabra, hay que hacer un esfuerzo por hablar a las personas. Si decimos no dar testimonio de la verdad, este mundo no se puede esconder una luz debajo de un recipiente, Mateo 5:15. Seguramente es porque no somos más conscientes del precio que tuvo que pagar nuestro Señor Jesucristo, del regalo que Dios nos ha dado, de nuestra posición como cristianos y de la eternidad que nos espera. No debemos, pues en este caso, sorprendernos. Pablo dijo: porque más vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Filipenses 1:29. El cristiano no está sujeto ni dotado, en este caso por Dios, el cristiano está sujeto y dotado por Dios para poder predicarla y cumplir las responsabilidades de anunciar el Evangelio y la palabra de Dios, no por su propia fuerza, como todos sabemos, sino con el poder de Dios que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Es importante estar abierto y sensible al Espíritu, ya que el Espíritu, en este caso, pues actúa en nosotros. Y aunque sí es verdad que los resultados de nuestra fe dependen de Dios, pero aún así el hombre está llamado a tomar la decisión y emprender la labor de llevarla a cabo. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según de Timoteo 1:8. El llamamiento es para todos. Y no queremos obedecer al mandamiento de Dios, y no obedecer al mandamiento de Dios es desobediencia.
pero también quieren aquellos que desobedecen hacer una labor por su propia cuenta, y eso es ignorar a Dios. La soberanía de Dios no está supeditada o superpuesta a la decisión del hombre, sino que el Dios mismo puede llevar el mensaje y el hombre debe de llevarlo por encima de toda la labor del cristiano, él que pueda o que no pueda hacerlo. Si el Señor tuviese que depender de nosotros, estaríamos perdidos, cada uno de nosotros, pero Dios en su misericordia nos permite ser copartícipe de la gracia de anunciar y la influencia del Evangelio, de anunciar el Evangelio. La predicación es el mensaje del Dios Santo en colaboración con el hombre pecador, porque todos somos pecadores y nosotros anunciamos el mensaje aún con una naturaleza caída, pero gracias a Dios que tenemos un abogado por nosotros, que es Jesucristo, que si confesamos nuestros pecados, Él es digno para perdonarnos cada día. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a nuestro Señor Jesucristo. Dios creó a la iglesia para ser portadora de la verdad y del mensaje de Jesús. La iglesia como pueblo de Dios debe proclamar a Cristo el Señor y Salvador. La iglesia no salva, solamente Cristo es el que salva. La evangelización debe, en este caso, de formar parte de la propia dinámica y funcionamiento interno de la iglesia. Podemos decir que la iglesia es embajadora del cielo, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Le está diciendo al hombre pecador, porque supongo que ya todos estamos reconciliados con Dios. Hemos de saber que la evangelización está ligada al seno de la iglesia, es decir, esta labor le corresponde al grupo de creyentes que está ligado al seno de la iglesia. Esta labor le corresponde al grupo de creyentes que está reunido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En cualquier lugar del mismo. En la escritura nos encontramos organizaciones paraeclesiastales que hicieron campaña evangelística de forma programada. En cambio, eran las iglesias que atraían al mundo con su mensaje, las iglesias evangélicas. Traían al mundo con su mensaje. Este mensaje y esa iglesia mostraba la comisión suya que tenía de amor hacia las personas inconversas y la receptividad hacia los demás. La iglesia primitiva no necesitaba mucha exhortación para la predicación. La actividad evangelizadora era el resultado de la nueva vida que habían adquirido en Cristo. Y con la iglesia y con la enseñanza apostólica iban por todas partes anunciando el propósito por el cual, y era el Evangelio, el propósito por el cual las personas no deberían de perderse, buscar y salvar lo que se ha perdido, dice Lucas 19:10. Y el objetivo que nosotros es seguir con ese encargo, pues es buscar y salvar. Desde los planes eternos de Dios, ningún cristiano ha sido puesto en la iglesia por casualidad. Todos desde los planes eternos de Dios, ningún cristiano ha sido, pues en este caso, han sido posicionados por Dios y han sido para llevar a cabo alguna labor que a un mundo perdido por causa de no predicarle el Evangelio. Así que Dios nos ha comisionado para ser el portador de este mensaje exclusivo y único. Y yo digo y sin igual, porque no hay otro mensaje como él. Dice que el Quijote es uno de los libros más vendidos, pero detrás de la Biblia. La Biblia es el libro más vendido en todo lugar. La iglesia como representante de la tierra debe de estar capacitada. Debe de asistir a estudios, debe de orar en su casa a solas, de tener un trato personal con Dios, debe de consultar con sus pastores, con los ancianos, las necesidades que tienen, y todo ello para favorecer a su vida espiritual. La posición
de cualquier texto de la Escritura tendrá en el propósito de mostrar el carácter de Dios a los cristianos, sus mandamientos, sus enseñanzas, así como las bendiciones de sus promesas, entre los ricos contenidos que tiene la revelación de Dios. Enseñándoles, dice Jesucristo, que guarden todas las cosas que yo os he mandado, Mateo 28, 19. Un programa evangelístico debe de ser llevado a cabo a partir de un acto de fe. La Iglesia debe de comenzar la obra de la evangelización confiando en la grandeza y en el poder de Dios. También son importantes para evangelizar las reuniones en los hogares. La Iglesia debe de organizar y programar estas reuniones, antes de ser variando a los asistentes, o sea, un día en un sitio, otro día en otro, para que los miembros se conozcan mejor los unos a los otros. Y aunque por desgracia y en honor a la verdad es un tema bastante descuidado hoy en día, los que están en la iglesia son los que deben de recibir e integrar a los nuevos creyentes. Esto es un principio de evangelización que se puede tener en cuenta. No vale para nada toda la actividad que la iglesia pueda hacer. Cuán sencillo es brindar, en este caso, el Evangelio a todas las personas. No cuesta trabajo que lo podamos hacer. Es bueno recordar que la indiferencia es uno de los grandes enemigos del Evangelio y también de la iglesia. Qué bueno es entrar en una iglesia donde los miembros se amen realmente y se enteren a los demás en el círculo del amor. Por tanto, termino leyendo lo primero que he hablado. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todo el mundo dice amén. Que Dios bendiga. Y vamos a poner una canción. ¿La tiene la canción? Ella va por la canción. Que Dios bendiga.